Y pensar también en lo que hoy el mundo celebra. Tal vez me voy un poco a las palabras de la oración del principio de nuestro hermano Julio, cuando él hablaba de- de ver la Pascua como en un día del año, ¿no? Y en realidad no es así para nosotros. Usted le da algo bueno al hombre y el hombre lo pervierte. Esa es la cuestión, ¿no? Dios hizo al hombre recto, pero él buscó muchas perversiones. Entonces el hombre busca la perversión, su corazón está torcido por naturaleza, y cuando usted le da algo bueno, como es el Evangelio, como es la obra redentora de Cristo, su resurrección como la esperanza de todo el que cree, el mundo lo convierte en un huevo de chocolate, lo convierte en un conejo con superpoderes, algo así como un Santa Claus de la Pascua, como un Papá Noel de la Pascua, que reparte y esconde huevos y convierte la Pascua en algo que la Pascua no es, o lo convierte en una semana de turismo, en una semana para irse unos días de vacaciones o lo que fuera, ¿no? Entonces es normal, está en la naturaleza del hombre. El hombre es un inventor de males, y usted le da un poquito de material y enseguida inventa un ídolo, y después va tras ese ídolo. Por eso decía, si no mal recuerdo, Calvino, que el corazón del hombre es una fábrica de ídolos, y eso se ve claramente en todas estas situaciones. Parece como que nos quisieran encerrar en una fecha en particular para celebrar la Pascua, y como que esa fecha tiene que ir acompañada de varias celebraciones y de algunas actividades especiales, porque si no, no sería Pascua. Y eso representa en sí mismo un problema para el cristianismo, en su concepción de la Pascua. Uno puede ver la Pascua judía cuando fue establecida para conmemoración de lo que Dios había hecho, pero nosotros lo vemos a través de la Escritura y sabemos que eso fue establecido por lo que Cristo iba a hacer. Y entonces Cristo vino e hizo lo que tenía que hacer, y, y ya no se instituyó de la misma manera. De hecho, nosotros recordamos esto todos los domingos porque nos congregamos, nos reunimos, tomamos como el día del Señor, aquel día en que el Señor resucitó, y para nosotros es el comienzo de una nueva vida. Y por eso es que nos reunimos el día domingo, el primer día de la semana, el día que el Señor resucitó. Entonces cada domingo nosotros estamos eh, juntándonos en conmemoración de la Pascua, de la obra redentora de Cristo, por el hecho de que el Señor resucitó. Y eso es lo que debe ser cada uno de los días de nuestra vida. O sea, ¿cuándo es Pascua? Y esa es la pregunta a la que aspiro responder en este tiempo. ¿Cuándo es Pascua? ¿Qué es la Pascua? Eh, ¿Qué sentido tiene la Pascua? Si nosotros estamos tomando la Pascua del mundo y queremos unirla con lo que la Biblia enseña de la Pascua, y tratar de hacer algo que la Pascua no es, o tratar de encontrar como un híbrido, ¿no?, entre el mundo y el cristianismo, y tratar de generar algo que la Pascua, bíblicamente hablando, no es. Ah, Otra cuestión para considerar es cuándo nos acordamos de la Pascua, o sea, cuándo nosotros estamos conscientes de la Pascua. Y quisiera que me acompañen a un texto. Vamos a leerlo en 1 Corintios capítulo 5, el versículo 7 lo vamos a leer, vamos a orar pidiendo la ayuda del Señor, y luego vamos a ver el pasaje. ¿Sí? 1 Corintios capítulo 5, versículo 7 dice así: Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Lo que me gustaría que compartamos hoy, con la ayuda del Señor, es que todos los días, mis hermanos, todos los días es Pascua. Todos los días para el cristiano es Pascua. Vamos a orar y pedirle al Señor que no nos olvidemos de la obra de Cristo. Oremos.
Nuestro buen Dios y Señor, te damos muchas gracias por nuestro Salvador y Redentor, por nuestro Jesús, porque Él es el único en quien hay salvación, es el único que hizo la obra, es el único camino, Él es la única verdad y Él es la vida, y solamente por Él llegamos a ti, Señor. Este camino está abierto por su carne, por su sacrificio en la cruz. Él en su muerte rasgó el velo para que tengamos acceso a este lugar santísimo. Y lo ha hecho para que tengamos comunión con el Señor, para que disfrutemos de ti, para que disfrutemos de que si estamos en Cristo somos nuevas criaturas. Así que las cosas viejas pasaron y hoy podemos disfrutar de las nuevas, en ti, Señor. Por eso, Padre, quiero rogarte que en este tiempo nos ayudes a no olvidarnos de Cristo, a no olvidarnos de su obra, a no sacar los ojos de Él, a no mezclarnos con el mundo aún en estas cuestiones, para no terminar corriendo en el mismo desenfreno, para no seguir las mismas cuestiones que el mundo plantea, totalmente separadas de Cristo. Mi Señor, te ruego que nos ayudes a tener siempre presente la obra de Cristo, a tener siempre presente el poder de su resurrección por la que hoy tenemos vida. Gracias, Señor, por tu palabra, que nos enseña, que nos consuela, que nos lleva a tener esperanza, a descansar en ti y a saber que esta obra es perfecta, completa, eterna, y de ella podemos disfrutar todos los días. Ayúdanos a ver las cosas como tú las ves, Señor. Y quiero rogarte por tu iglesia para que sea edificada por cada uno de tus hijos, por cada uno de aquellos que has sacado de las tinieblas, los has traído a la luz y que los has puesto en el cuerpo de Cristo. Señor, te ruego que nos edifiques para que seamos más como Jesús. Y también, Padre, te ruego por aquellos que no te conocen, que hoy puedan venir a Cristo. Señor, solamente tú los puedes traer. Descansamos en tu gracia, en tu soberanía, en tu poder, en tu misericordia, en tu amor. Y te rogamos que salves para la gloria de tu nombre en medio de nosotros. Pedimos y agradecemos esto, Señor, rogándote en lo personal que me ayudes a compartir con fidelidad tu palabra. En el nombre de Jesús y para su gloria. Amén. Bien, hermanos, ¿qué tenemos aquí en este pasaje? Estamos en un libro como el de Primera Corintios, donde la iglesia en Corinto está pasando por algunas situaciones y el apóstol Pablo, padre espiritual de ellos, ha recibido un informe acerca de lo que está pasando entre los hermanos y él, obviamente movido por el Espíritu Santo, movido por el Señor, le responde a ellos y trata con ellos. Y empieza a tratar distintas situaciones de divisiones. Él le dice, ustedes se están conduciendo como carnales, o sea, están teniendo actitudes, no que son cristianos carnales, sino que le están diciendo, ustedes están teniendo actitudes y se están conduciendo como se conducen aquellos que no conocen al Señor. Entonces se están comportando como carnales. No es que están permaneciendo en la carnalidad, sino que Él los está confrontando con su pecado. Ustedes están buscando divisiones, tienen preferencias en los hombres, etcétera, etcétera, se están conduciendo como carnales. Entonces hay varias cosas que están pasando y hay pecado en medio de la congregación que no está siendo tratado como debe ser, no se está cuidando la santidad de la iglesia. Y él les dice en el final del capítulo anterior que él está dispuesto, si es necesario, a ir a ellos con vara, si es necesario. Pero si la palabra es suficiente, quiere ir con espíritu de amor y mansedumbre a estar en medio de ellos. Pero esto tiene que ser corregido. Ahora, cuando él trata este caso de pecado, como dice en el versículo 1, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación
y tal fornicación cuando ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Cuando habla de la mujer de su padre, está hablando de la que sería su madrastra, ya mujer de su padre, y él está llegando al lecho de su padre, eso es a lo que se refiere. Entonces le dice, ustedes están envanecidos, su orgullo es tan grande que no están viendo el pecado, están consintiendo con el pecado, están permitiendo el pecado en medio de vosotros, vosotros estáis envanecidos, ¿no debierais más bien haberos lamentados para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ustedes no tienen que procurar la limpieza del cuerpo de Cristo, la limpieza de la iglesia, eso no se puede permitir, esa persona tiene que ser confrontada con su pecado, tiene que ser puesto delante de esta ofensa que está cometiendo como el Señor, hay que hablar con él y decirle, esto no es una conducta cristiana, tienes que arrepentirte de esta forma de proceder, tienes que abandonar el pecado y tienes que darle la gloria a Dios. Así es como debes vivir. Y si necesitas ayuda, hermano, acá estamos para ayudarte, para restaurarte. Pero si no te arrepientes, entonces tienes que ser sacado de en medio nuestro. Porque la obstinación es como ídolos, idolatría. Y si te obstinas en tu pecado, te obstinas en pecar, te estás rebelando abiertamente contra el Señor. Y aquella profesión de fe que habías hecho diciendo que eras de los nuestros, y aquello que tal vez habíamos visto en ti en otro tiempo, hoy no es así. Es la restauración, es que Él tome conciencia, traiga tristeza que lo lleve al arrepentimiento y entonces vuelva a Dios y sea restaurado por la iglesia. Si es que esto ocurre, bueno, en este caso, por lo que vemos en 2 Corintios, aparentemente hablando del mismo caso, este hombre se arrepintió y Pablo dice, basta la reprensión hecha por muchos, ahora confírmenle el amor, restáurenlo, perdónenlo, yo ya lo he perdonado, así que perdónenlo. Entonces él, en espíritu, en el poder del Señor Jesucristo, como dice el texto, él habla con los hermanos y les dice, bueno, yo ya juzgué el caso, o sea, ya discerní el caso a la luz de la Escritura, esto no está bien, esta persona tiene que ser quitada de en medio, lo dice de esta forma, ¿no deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Entonces, como va a decir más adelante, aquellos que por la persistencia en su pecado están debilitados, enfermos, algunos duermen, uh, se los pone en esa situación, se los quita del amparo de la iglesia y se los deja a que Dios trate con él en la forma que tenga que tratar. Si es un hijo de Dios, pero si no es un hijo de Dios, entonces se va a ir y va a seguir con su vida como si nada hubiera pasado. Y no le van a importar las palabras, no le va a importar lo que le digan los hermanos, lo que él haya dicho en la iglesia, no le importa ni siquiera lo que la decisión, no la decisión, no les importa ni siquiera que la iglesia se haya seguido los pasos bíblicos y que lo haya tenido por gentil y publicano, ni siquiera le importa, se va y sigue su vida y hasta siguen en una falsa religión confiando en sí mismos, están totalmente envanecidos. A eso apunta el texto. Fíjese el versículo 6. Dice, no es buena vuestra jactancia. Y les hace una pregunta, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? ¿Ustedes recuerdan la situación de Acán, que prevaricó con el anatema cuando Israel tomó Jericó y no tenían que tomar nada y él se guardó un lingote de oro, un manto babilónico, se lo guardó para sí, lo escondió, más o menos 2 millones de personas. Y dice, quisieron ir a Jai, una ciudad pequeña, muy pequeña, y no la pudieron conquistar, porque había pecado en medio del pueblo. Entonces eso no estaba oculto delante de Dios. Y un poco de levadura leuda toda la masa. En aquella época se usaba una masa, y esta masa no se usaba completamente, se leudaba y se dejaba un poco de esa masa. Y esa masa, que ya tenía fermento,
se le ponía luego la harina nueva, se volvía a preparar masa, se sacaba una parte, se volvía a dejar como si fuera una masa madre, y había veces que esa masa que quedaba se contaminaba. Entonces uno ponía harina nueva y eso salía contaminado y podía enfermar aún al que lo comía. ¿Por qué? Porque un poco de levadura leuda toda la masa, o sea, va a afectar a toda la masa. Y él está usando esto en referencia al pecado que hay en medio de la congregación y dice, este pecado, como los otros pecados que se tratan en el libro, van a afectar a todo el cuerpo de Cristo, van a afectar a toda la iglesia, van a traer problemas en toda la iglesia, van a causar divisiones, va a causar todo lo que está pasando. Hay orgullo, hay obstinación, hay falta de perdón, hay falta de santidad. Está trayendo todo este pecado. Un poco de levadura leuda a toda la masa. Deja un poco de algo malo y enseguida eso empieza a ramificarse, como si fuera un cáncer en el cuerpo. Se empieza a ramificar y lo que parecía una simple cosita, una manchita, termina siendo un tumor ramificado que produce otros tumores y trae un desastre en el cuerpo. Bueno, eso es lo que estaba pasando en la iglesia. Y él le dice, no es buena vuestra jactancia. Ustedes no pueden jactarse como que ustedes están bien, que son una gran iglesia, que tienen todo lo necesario, que les está yendo bien. No pueden ver esa jactancia en ustedes. Tienen que tratar con el pecado. El pecado no puede permanecer en medio de ustedes. Es cierto, en la iglesia hay pecadores, pecadores arrepentidos que luchan con el pecado y que no practican el pecado. Pero cuando hay alguien que está obstinado en practicar el pecado y no hay arrepentimiento, y cuando se lo lleva a Dios, rechaza la instrucción de Dios, rechaza la palabra, rechaza el consejo de los hermanos, rechaza la exhortación, entonces esa persona tiene que ser sacada afuera. Está públicamente revelado en contra de Dios. Y por eso el texto de Mateo nos enseña, dice, si no escucha en privado, si no escucha a los testigos, si no escucha a la iglesia, tenle por gentil y publicar. Evidentemente este es un caso que ya había pasado esas etapas, o que se había hecho tan público que había que tratarlo públicamente, porque ya todos sabían lo que estaba pasando. Y todos estaban haciendo, como decimos normalmente nosotros, la vista gorda, estaban haciendo la vista a un costado. Dice, sí pasa esto, pero miramos para otro lado. Ahora, lo interesante de esto, mis hermanos, y comparto este pasaje y comparto el contexto, para que nosotros tomemos conciencia de en qué momento, y qué es lo que está tratando el apóstol Pablo, inspirado por Dios, va a citar la Pascua de Cristo. Y esto es muy importante, porque él lo cita para tratar directamente con el pecado. Él lo cita para tratar con el pecado. No es que lo está citando porque justo era esa semana de abril que... No, él lo cita para tratar con el pecado en la vida de los hermanos. Entonces, antes de verlo ahí, uno debe preguntarse cómo vive la Pascua. ¿Cómo vive la Pascua el pueblo de Dios? ¿Qué es la Pascua para nosotros? El versículo 7 dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Entonces, fíjense, les habla del pecado, les habla de la jactancia, les dice que lo que están haciendo está mal, que deben urgente sacar ese poco de levadura porque va a leudar toda la masa, y esto no puede ser así. Y les dice, limpiaos pues de la vieja levadura, esa vieja levadura que tiene que ver con la vida vieja. Yo mencionaba en la oración, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Corinto era una ciudad con una conducta sexual muy liberal, muy liberal. Eh, había mucha homosexualidad, había mucha fornicación, los cultos paganos incluían relaciones sexuales, con desconocidos, con hombres, con mujeres por igual. Entonces, cuando acá hay un pecado sexual evidente, y por favor no piense que esto es solo para un pecado sexual, esto es para un pecado que es una infidelidad contra Dios. Entonces, él les dice, quiten la vieja levadura. Eso era lo que corresponde a la vieja vida,
a la forma de conducirse antes de conocer al Señor, antes de que el Señor los salvara, antes que el Señor los regenerara, antes que el Señor les diera vida cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. Esto es la otra vida. Por eso limpiaos pues de la vieja levadura, de esa corrupción del pecado. Límpiense de esas cosas. Entonces nos hace pensar en la Pascua. Para que seáis nueva masa, sin levadura, y fíjense lo que dice en el trato con los hermanos, sin levadura como sois. Él les dice amorosamente a los hermanos, ustedes son una masa sin levadura. Y eso apunta directamente a la obra de Cristo, mis hermanos. Porque Él en un día quitó el pecado, Él en su resurrección nos declaró justos delante de Dios, y para nosotros no hay acusación ni condenación, porque ya Cristo llevó la acusación, ya Cristo llevó la condenación en la cruz, y los que están en Cristo Jesús, no hay ninguna acusación. Porque el pecado ya fue pagado, la deuda ya fue pagada, ya fue saldada, entonces somos una nueva masa en Cristo. En Cristo somos una nueva masa. No hay pecado del que se nos acuse delante de Dios. Entonces, si estamos en Cristo, no podemos mezclar la vieja masa, la antigua vida, la antigua forma de conducirnos. No lo podemos mezclar de esa manera. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Entonces no es que se lo limpian para hacer. O sea, la limpieza es necesaria, es nuestra responsabilidad. Como dice 1 Juan 3, todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Verdad? Entonces, si tenemos la esperanza en Cristo, nos purificamos. O sea, nos limpiamos. Eso es una tarea diaria. Hoy nuestro hermano compartía acerca de todos estos enemigos que hay en esta tierra prometida. Y Dios nos ha prometido vencerlos. Es más, hasta envía avispas delante de nosotros para destruir a aquellos que ni siquiera sabemos que están ahí, que están escondidos. Ese es el cuidado y la obra perfecta de Cristo en nuestro favor. Por eso en Él somos más que vencedores de todas estas cosas que pueden pasar. Y el pecado está derrotado, ya lo derrotó Cristo en la cruz. Entonces, para que seáis nueva masa sin levadura como sois. ¿Por qué? Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Ya fue sacrificada por nosotros. Ahora, ayer veíamos acerca de la Pascua, el origen de la Pascua, la institución, y también vimos cómo estaba relacionado eso con la obra de Cristo. Y es precioso, es maravilloso ver cómo Dios ordenó todo esto delante de la fundación del mundo, cómo lo fue anunciando poco a poco, a través de todo lo que Él iba haciendo, apuntando a Cristo, y solamente a Cristo. Las Escrituras dan testimonio de mí, dijo el Señor Jesucristo. A vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Las Escrituras dan testimonio de Cristo, de Cristo en el Antiguo Testamento, de Jesús en el Nuevo Testamento. La Biblia da testimonio de Jesucristo, el único y verdadero Salvador en este mundo. Y dice, nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Entonces, lo primero que tenemos que pensar cuando se usa esta referencia de la Pascua es aquella liberación del pueblo de la esclavitud. Ahora, ¿cuál es la verdadera esclavitud? Entonces uno tiene que pensar, o la Pascua es tuya o no es Pascua. Este es el punto. Él lo plantea así, él dice, porque Cristo, porque nuestra Pascua, que es Cristo. ¿Se da cuenta? Cuando habla de la Pascua, está hablando, se incluye Pablo con los hermanos, en esa comunión con los hermanos en Cristo, y dice, porque Cristo, nuestra Pascua, Él es nuestra Pascua. Entonces ya fue sacrificada por nosotros. Entonces Él se identifica con la Pascua. Toma la Pascua y se apropia de la Pascua. Dice, es nuestra Pascua. Entonces, está tratando un problema de pecado y se apropia de la Pascua para tratar con ese problema del pecado, para sacar esa vieja levadura, esa vida vieja. Entonces, la pregunta que hay que hacerse a esta altura es, ¿has sido libertado de la esclavitud del pecado?
¿Has sido libertado de la opresión del tirano? ¿Has sido libertado? ¿Realmente has sido libertado o todavía eres un esclavo? ¿Es Cristo tu Pascua o no lo es? ¿O en esta fecha celebras la Pascua? No, Él es nuestra Pascua. Él es nuestra Pascua. Él es el que nos libertó. ¿Cuál es la verdadera esclavitud del pecado? Bueno, él lo viene hablando de esto con los hermanos y los trata siempre como hermanos. Él no está poniendo en duda su salvación. Por eso le dice, nueva masa sin levadura como sois. O sea, él siempre está tratándolos como hermanos, a la luz de la Escritura. Los está exhortando con la Escritura. Y cuando uno va al capítulo 1 de 1 Corintios, en los primeros versículos, Pablo le habla así, miren, dice el versículo 1 del capítulo 1, dice Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. O sea, él los ve a ellos como santificados en Cristo Jesús. O sea, fueron apartados en Cristo Jesús. Y voy más atrás, fueron apartados en Cristo Jesús desde antes de la fundación del mundo. Pero en una forma práctica, con la predicación del Evangelio, cuando ellos fueron llamados por Dios en Cristo Jesús, fueron apartados de este mundo para ser de Dios. Fueron libertados de la esclavitud del pecado para servir al Dios vivo y verdadero. Es como cuando se veía el testimonio de los hermanos en Tesalónica, que se convirtieron de los ídolos a Dios. Dejaron los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a Jesús. Entonces, esa conversión, él la está mostrando en Cristo. Ustedes fueron santificados en Cristo Jesús. Sigo leyendo. Llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Interesante, ¿no? Porque acá nos habla a nosotros también. Dice, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar, Argentina, cualquier lugar, en el fin del mundo, cualquier lugar, dice, invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos, de los que en cualquier lugar invocan el nombre de Cristo, para salvación, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, dice la palabra. Y si nosotros hemos invocado el nombre de Cristo, está hablando de nosotros, y dice, Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Y les dice, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios, siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Estoy agradecido por la gracia que Dios les dio a ustedes en Cristo. Dice, ¿cuál es esta gracia? Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Y esto habla de cómo fue derramada la gracia de Cristo como una porción en cada uno para que ellos puedan ministrar a sus hermanos. Todo es una iglesia enriquecida, no le falta ningún don. Dice así, como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. El testimonio de Cristo está confirmado en ustedes. ¿Por qué? Porque hay fruto de la obra del Espíritu Santo en sus vidas. No por lo que dicen, sino por lo que hacen. Hay fruto, se ve el carácter de Cristo en sus vidas. Entonces eso está confirmando esa gracia que Dios derramó en ustedes. La forma en que se conducen, la forma en que viven, lo que hacen, no lo que dicen ser, sino la forma en que viven. Dice, el cual también os confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Entonces está hablando de Dios en su gracia, confirmando a los suyos, a los que son verdaderamente sus hijos, hasta el fin, limpiándolos en el proceso, limpiándolos de su pecado, para que salga el pecado y entre el carácter de Cristo, o sea, para que crezcan en santidad, para que crezcan en conformidad a la estatura de la plenitud de Cristo, para que vayan creciendo en santidad. Ese es el único crecimiento cristiano, mis hermanos. Es ver nuestro pecado, confesarlo, apartarnos y que en lugar de ese pecado se exhiba el carácter de Cristo. Ese es el crecimiento cristiano. No tiene que ver con el conocimiento envanece, pero es el amor el que edifica, la obediencia a Dios es la que edifica. Entonces, la obra de Cristo se va viendo en la persona
por cómo la persona se conduce. Y dice que Dios va a confirmar esto, porque el que empezó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, y esto es exactamente lo mismo. Él va a perfeccionar esa obra hasta el día de Jesucristo para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo, para presentar a su iglesia pura y sin mancha delante del Padre, en el día de la boda del Cordero, en el día de Jesucristo. Y dice el versículo 9, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Entonces depende de la fidelidad de Dios. Él nos llamó por esa fidelidad a la comunión con Cristo y Él es el que lo va a hacer hasta el fin. Entonces, viendo esto, y ahora yendo al capítulo 6, yo hice un pequeño resumen de los primeros capítulos, pero fíjense en el capítulo 6, después de lo que se trata en esta división que tenemos nosotros del capítulo 5, cuando vamos al capítulo 6, habla de no llevar las cosas delante del mundo, sino tratarlas en la iglesia, ¿verdad? Y avanzando un poquito, el versículo 7 dice, así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleito entre vosotros mismos. Dice, ¿ustedes se están peleando entre ustedes? Eso ya es una falta. Dice, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no tienen carácter cristiano y sufren el agravio? Acuérdense, cuando alguien nos agravia, lo que sale de nosotros es lo que hay adentro. O sea, se sacude el vaso y la respuesta es lo que hay adentro. No es lo que hizo el otro, ¿no? Nuestra respuesta nunca es lo que hizo el otro. Lo que hizo el otro lo arreglará con Dios. Pero eso fue usado por Dios para mostrarnos el pecado en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque esa reacción que sale de nosotros, cuando reaccionamos no como cristianos, sino que reaccionamos como la vieja levadura, ¿sí? Eso es lo que sale de nuestro corazón y queda exhibido para los demás y para nosotros. Entonces, es preferible sufrir el agravio, dejar pasar el oprobio y seguir tratando al otro con amor. ¿Por qué? Por amor a Dios. Porque esa es la base de nuestra relación, el amor a Dios. Entonces, tratando esto así, ¿por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Entonces va a esta conclusión, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ninguno de los que viven de esta manera, de los que practican estas cosas, van a heredar el reino de Dios. Ahora, ¿qué es lo maravilloso en esto? El texto que sigue. Porque dice, y esto erais algunos. ¿Usted escuchó la lista? Él está hablando con la iglesia, con hermanos en Cristo, santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Aquellos que por la fidelidad de Dios van a llegar irreprensibles al fin en Cristo, al día final, al día de Cristo. Y le dice, esto eran ustedes. Repito la lista. Dice, fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, los que se echan con varones, ladrones, avaros, borrachos, maldicientes, estafadores. Esto erais algunos. Nuestros hermanos, salvados por Cristo. Esto es lo que era. Esto es la vieja levadura. Ahora dice el versículo 11, esto erais algunos, más o pero, ya habéis sido lavados. Ustedes ya fueron lavados en la sangre de Cristo. Ya los cubrió la sangre del Cordero. Ya Cristo es la propiciación de sus pecados. Ustedes ya fueron vestidos con el lino fino de la justicia de Cristo. Ya fueron lavados, ya habéis sido santificados, ya fueron separados por Dios de entre todos los que practican estas cosas. Ya habéis sido justificados por la resurrección de Cristo, o sea, fueron declarados justos por la justicia de Cristo. Dice, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ustedes eran esclavos del pecado, practicaban el pecado, corrían detrás del pecado. El pecado era su alimento y el pecado era su forma de vida. Pero ustedes ya fueron sacados de ese lugar. Ya fueron limpiados, ya fueron santificados, ya fueron justificados. Y esto es por el Espíritu de nuestro Señor. Esta es la obra que el Espíritu Santo hizo en nosotros cuando nos regeneró, cuando nos hizo nuevas criaturas. Esta es la vieja levadura, esa lista de cosas. Que también la podemos encontrar como instrucción en Gálatas capítulo 5, si me acompañan un momento ahí. Gálatas capítulo 5.
El versículo 16 dice así: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y dice, y manifiestas son las obras de la carne, o sea, estas son las cosas que es claro que son los deseos de la carne que hay en nosotros. Es interesante que no dice que los deseos desaparecen de nosotros, sino que dice que el espíritu está para oponerse a nuestra carne, para que no hagamos lo que nosotros quisiéramos hacer, sino que el espíritu nos da testimonio de que somos hijos de Dios, nos convence de pecado y nos lleva a hacer lo que es la voluntad de Dios en lugar de hacer lo que nuestra carne quiere. De esa forma se opone. Entonces dice, bueno, ¿cuáles son las obras de la carne? Bueno, las obras de la carne son manifiestas y estas son, fíjense qué similitud hay con la lista anterior. Son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, de la palabra fármaco, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Otra vez la misma definición. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Estos son pecados, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados, fueron limpiados de la vieja levadura, ahora son nueva masa, ya no tienen que andar así, porque Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificada por nosotros. Entonces, ustedes eran esclavos de estas cosas y no tenían forma de escaparse, pero ahora les ha sido dado el Espíritu Santo para que se oponga a la carne. Para eso vino el Hijo de Dios. Acompáñenme por un momento a 1 de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, el capítulo 3, leyendo desde el versículo 5, dice así: y sabéis, hablando de Cristo, que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él, o sea, en Cristo, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Por favor, hermanos, no malinterpretemos el texto. Cuando dice no peca, está hablando de lo mismo que habla en el capítulo 1, cuando dice, el que dice que no tiene pecado le hace a Dios mentiroso y la verdad no está en él. Entonces habla de un pecar voluntario, un pecar como práctica. No que no podemos caer, ninguno de nosotros somos perfectos. Hoy vamos a ver nuestro pecado y hoy nos vamos a arrepentir y vamos a confesar pecado de nuestro corazón y pecado de hecho. Y así va a ser cada día de nuestra vida hasta que Él venga. Pero es el proceso de santificación, de limpieza que Dios va haciendo en nosotros para conformarnos a la imagen de Jesucristo. Entonces, no estamos diciendo que no tenemos pecado, sino que no peca como una decisión voluntaria. Fíjense, lo aclara más el mismo pasaje. Dice, todo aquel que permanece en Él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido, todo aquel que peca como práctica. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia, o sea, lo que Dios manda, es justo, y el fruto de ser justo es la justicia, como Él es justo, como Cristo es justo, y el 8 dice, el que practica el pecado es del diablo. No se anda con medias tintas, ¿verdad? Es como cuando Cristo habló con los fariseos y les dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. El que practica el pecado es del diablo. Ese es el lugar donde estás parado hoy. Si la práctica del pecado es una constante en tu vida, si la rebelión en tu corazón contra Dios es una constante en tu vida, si el hecho de no querer hacer la voluntad de Dios es una constante en tu vida, aunque seas totalmente moral, y aunque seas un religioso, y aunque vayas a la iglesia todos los domingos, si la constante en tu corazón es ir al pecado, entonces dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. No practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él. El Padre, el Hijo, el Espíritu están en nosotros, lo tenemos y haremos morada en él. El Espíritu Santo está en nosotros, el Hijo de Dios está en nosotros, y no podemos pecar. ¿En qué sentido? Ya no vemos el pecado como algo. El pecado nos da asco. No es que no podemos,
en el hecho de la acción. Sí, lo podemos hacer. Pero lo que dice no podemos pecar es porque nosotros no concebimos el pecado como una forma de vida. No concebimos la práctica del pecado o hacer las cosas como las hacíamos antes como una forma de vida. No practica el pecado, no puede pecar. Está Cristo en él. Entonces cuando ve el pecado, lo aborrece, huye del pecado. ¿Me explico? Entonces, ante esa realidad, hermanos, Cristo vino para terminar con el pecado. Y eso nos expresa Pedro en 1 de Pedro 4. 1 de Pedro 4, unas hojas antes, dice así el versículo 1 y 2. 1 de Pedro 4, 1 y 2. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, y no conforme a la voluntad de Dios. Entonces, para ya no vivir el tiempo que les queda en la carne, el tiempo que les queda de vida, ya no vivirlo conforme a sus propios deseos, sino conforme a la voluntad de Dios. Entonces, preséntense como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional, y no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, morimos a nosotros mismos, nos negamos a nosotros mismos, dejamos nuestra concupiscencia de lado y, como hijos de luz, comprobamos lo que es agradable al Señor, su buena voluntad, agradable y perfecta, y la ponemos por obra. Entonces, Cristo vino para terminar con ese dominio del pecado. Esa es la esclavitud, mis hermanos, en la que nosotros estábamos sometidos y de la que Cristo nos tuvo que libertar. Él es nuestra Pascua. Él es el verdadero sacrificio, y eso es lo que tenemos que ver en segundo lugar. Porque dice nuestro texto, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Entonces ahí tenemos el verdadero sacrificio. Hebreos 9, 23. Hebreos 9, 23. Dice así: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Entonces, viene hablando de los sacrificios, viene hablando de lo que era el tabernáculo, el templo, donde se entraba a ofrecer esos sacrificios, y eso era una figura de la obra de Cristo. Como la Pascua allá en Egipto era una figura de la obra de Cristo. Ahora esa figura encuentra su realización en el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo entra en un santuario no hecho de manos, entra en el lugar santísimo, en la presencia misma de Dios, para ofrecer su sangre como sacrificio por los pecados, para limpiar a su iglesia. Entonces dice el versículo 25, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo, cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros, una vez y para siempre. ¿Para qué? Para quitar el pecado de en medio. Dice el 27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Por qué? Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. Y lo hizo para quitar el pecado de en medio, para que seamos nueva masa, sin levadura, para que saquemos la levadura, para que cada vez que algo quiera fermentar esta masa, nosotros lo saquemos de ahí y seamos lo que Dios nos llamó a hacer, una nueva masa sin levadura. Entonces, lo que Cristo hizo, quitando el pecado de en medio y prometiendo volver sin relación con el pecado, cuando Cristo venga, no va a tener ninguna relación con el pecado, no va a estar ni cerca del pecado. Por eso, antes de reunirnos con Él en su venida, tenemos que ser transformados. Los que estemos vivos y los muertos en Cristo resucitarán primero y vamos a ser todos glorificados y así estaremos para siempre con el Señor. Y el resplandor de su venida va a terminar
con todo lo pecaminoso, no va a quedar nada. Los elementos ardiendo serán desechos, sin relación con el pecado. Entonces, si nosotros todavía estamos en nuestros pecados, seremos desechos de la misma forma. Pero si estamos en Cristo, entonces no hay relación con el pecado. Porque Él es el sacrificio, el poder de Dios para salvación, por medio del cual nosotros fuimos libertados de la esclavitud, de la opresión del pecado. Fuimos libertados de la servidumbre de Egipto, del Egipto espiritual. Fuimos libertados del poder de Satanás y del poder que el pecado tenía en nuestra vida. Y así fuimos limpiados, como decía el texto, ya habéis sido limpiados. Ahora ustedes son libres, ahora ustedes pueden andar en santidad. Juan capítulo 8. Juan capítulo 8 nos muestra esta realidad. Y nos muestra esta esclavitud y la necesidad de este verdadero sacrificio. Dice así, el versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Es interesante, ¿no? Porque él le habla a los que habían creído en él, o a los que decían creer en él. Y les dice, ustedes tienen, para ser libres, tienen que permanecer en mis palabras. Van a conocer la verdad, y la verdad los va a hacer libres. Y eso fue como meter el dedo en el orgullo, ¿verdad? Entonces, metió el dedo en el orgullo, y enseguida esos que decían que creían en él, reaccionan. Y dice, pará, nosotros nunca fuimos esclavos de nadie. Y esa es la reacción normal cuando nosotros estamos esclavizados por el pecado. Dice, la palabra dice, sos un esclavo del pecado. Y uno dice, pará, yo no soy esclavo de nadie. Esta es mi vida, yo hago lo que quiero. A mí nadie me dice lo que tengo que hacer. Yo estoy viviendo como quiero, hago lo que quiero. Y la palabra sigue diciendo, tú eres un esclavo del pecado. Él es el que gobierna tu vida. Él es el que te sostiene. Él es el que te está llevando a hacer lo que haces y que no te va a soltar, a menos que el Hijo te haga libre. Fíjense lo que dice a continuación. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Hipocresía, ¿no? Jamás hemos sido esclavos de nadie, fuimos esclavos muchas veces. Pero aún así, linaje de Abraham somos. ¿Cómo me vas a decir eso? Yo voy a la iglesia todos los domingos. Yo dije, creo en Jesús. Pero tu vida dice otra cosa. No estás haciendo la voluntad de Dios, estás viviendo según tus concupiscencias. Vos decís que crees en Cristo, pero tu vida no cambió. Las cosas siguen iguales que antes. Tenés las mismas reacciones, tenés los mismos problemas, no hay una lucha con el pecado, no hay arrepentimiento. Dañas si no te importa, te endureces, no importa, sigues exactamente igual que antes. Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El sacrificio de Cristo fue suficiente para librarnos de la esclavitud del pecado. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, dice Hebreos 10:14. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado. Dios lo hizo pecado por nosotros, allí en la cruz. Lo hizo pecado. El que no conoció pecado, lo hizo pecado. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Cargó en él nuestra maldad. Lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. A Cristo se le imputó nuestro pecado y a nosotros se nos imputó su justicia cuando Él resucitó, porque Él fue entregado por nuestras transgresiones, pero resucitado para nuestra justificación. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa es la verdadera libertad. Eso es lo que significa nuestra Pascua, la liberación del pecado, la liberación de la esclavitud del pecado. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Mira, no hay mejor noticia de que sepas y reconozcas que eres un pecador. Porque si reconoces que eres un pecador, entonces tienes que escuchar esta palabra que es fiel y digna, merece ser recibida por todos. Cristo Jesús, el Mesías, el Salvador prometido, vino a este mundo para salvar a los pecadores. Arrepiéntete y ven a Cristo, y Él te va a salvar eternamente. Y si eres un hijo de Dios, entonces Él es tu Pascua. Él ya fue sacrificado para librarte.
que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, dice 1 Corintios 15. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Aplastó la cabeza de la serpiente, la simiente de la mujer que es Cristo, y librar, ¿sí? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar de esta manera, por medio de la muerte, por medio de su muerte en la cruz, por medio de su resurrección, destruye al que tenía el imperio de la muerte y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Esto es lo que Dios dice de tu vida. Si aún estás en servidumbre, esto es lo que dice de tu vida. Si Cristo es tu Pascua y Él ya fue sacrificado por ti, entonces esto es lo que era tu vida. Has sido libertado de esa esclavitud. Nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras, dice Tito 2, 13 y 14. Para redimirnos para sí. ¿Para redimirnos de qué? Para redimirnos de toda iniquidad. La iniquidad era nuestra dueña. El pecado era nuestro dueño. Y Cristo nos redimió. La palabra para redimirnos es lutró. Y eso significa liberar por medio del pago de un rescate. Y nosotros fuimos pagados por sangre. Hermanos, fuimos pagados por sangre. Nuestra libertad fue pagada con sangre. En nuestro texto, en 1 Corintios 5, el capítulo 6, mejor dicho, dice versículo 19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Así es como Él le sigue hablando a los mismos hermanos, diciendo las mismas cosas. Fuimos comprados con sangre. ¿Para qué? Para glorificar a Dios, para llegar a la verdadera santidad. Entonces vemos cuál es la verdadera esclavitud, vemos cuál es el verdadero sacrificio. La verdadera esclavitud es la del pecado, el verdadero sacrificio que nos libra de esa esclavitud es Cristo, nuestra Pascua, que ya fue sacrificado por nosotros. Y la verdadera santidad la encontramos en nuestro texto en el versículo 8. Miren lo que dice. Después que dice que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros, así que, o sea, por esta realidad, que Cristo ya fue sacrificado por nosotros como nuestra Pascua, así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Wow, esto es maravilloso. Santidad es la característica, la verdadera santidad, santidad sin la cual, dice Hebreos 12, nadie verá al Señor. Santidad sin la cual nadie verá al Señor. Si no hay santidad, no vas a ver al Señor. Si no estás buscando la santidad, no vas a ver al Señor. Si no estás tratando de estar cada día más cerca de tu Salvador. Si no te interesa su palabra, si no te interesa la comunión con los santos, esa santidad no está. Y sin santidad, nadie verá al Señor. Nadie verá al Señor. Entonces, hermanos, celebremos la fiesta. Celebremos la fiesta. Vuelvo a repetir, Él está tratando con un pecado en la congregación. No es que justo llega la semana que es la Pascua. No. Entonces Él les muestra lo que la Pascua realmente significa. Algo que nosotros tenemos que recordar todos los días. Celebremos la fiesta. ¿De qué fiesta habla? La fiesta de los panes sin levadura. La que empezaba inmediatamente después del sacrificio del Cordero. Ayer lo vimos en Éxodo y quisiera repasar esos versículos. Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 12. Vamos a leer algunos solamente. Versículo 14 dice así: y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, desde el primer día hasta el séptimo, será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación. Acuérdense, esto es un día de reposo por causa de la fiesta. Un día de reposo. ¿Sí? Santa convocación. Y asimismo, en el séptimo día tendréis una santa convocación. Entonces termina esa semana y otro día de reposo.
¿Qué pasa en esa semana? Ninguna obra se hará en ellos, en estos días de reposo, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Dice, en el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado desde la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis, en todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. Estas son las instrucciones. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Y después vamos a ver qué tiene que ver con nosotros y por qué lo usa Pablo. Entonces, adelantémonos hasta el versículo 33, que dice así, del capítulo 12 de Éxodo, ¿sí? Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra porque decían, todos somos muertos. Y llevó el pueblo su masa antes que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos, y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios y les dieron cuanto pedían, así despojaron a los egipcios. Ayer vimos este pasaje, hermano. Partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot, como 600.000 hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado, y cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no había leudado, porque al echarlo fuera los egipcios no habían tenido tiempo ni para prepararse la comida. Habían leudado la masa. Ahora, ¿qué representa esto para nosotros, hermanos? Y quiero que lo piense así. Esto habla de una semana, un periodo de 7 días. No me quiero animar a llamarlo un periodo perfecto, como indica el número 7, pero si lo quiere considerar así, yo no tengo ningún problema. ¿Cómo empieza esta semana? Con un día de reposo. ¿Cómo termina esta semana? Con un día de reposo. Entonces, ¿sabe cuál es este periodo de tiempo después de nuestra Pascua, que es Cristo, que ya fue sacrificado por nosotros? Apenas él hizo el sacrificio, apenas nosotros fuimos salvados, empezó esta semana de los panes sin levadura. ¿Por qué? Porque nuestra alma entró en su reposo. Hemos reposado de todas nuestras obras, hemos entrado en nuestro reposo. Y ahora el tiempo que nos resta en la carne, esa vida que nos queda, va a terminar cuando entremos al reposo eterno. Este es el periodo de tiempo en el cual nosotros estamos aquí todavía y que tenemos que vivir una vida sin levadura, que tenemos que vivir una vida sin rastros de pecado, una vida en la cual hay que sacar esa levadura que leuda toda la masa para vivir como Dios manda, para darle la gloria. Para eso salió el pueblo, para eso eran todas sus posesiones, para darle la gloria a Dios, para vivir una vida sin pecado. Por eso dice Filipenses 2:12, ocúpense en vuestra salvación, con temor y temblor, ocupados en vuestra salvación, con temor y temblor, así dice el texto. ¿Cómo escaparemos nosotros, hermanos, si descuidamos una salvación tan grande, la cual nos fue anunciada por los que la oyeron? ¿Cómo escaparemos si nosotros descuidamos? Creemos que somos salvos y ahora podemos hacer lo que queremos. Oh, hermanos, hemos entrado al reposo de nuestra alma. Ahora es tiempo para vivir ya como una nueva masa, sin la levadura del pecado. Por tanto, dice 1 Tesalonicenses 5:22, absteneos de toda especie de mal. Absteneos de toda especie de mal. Toda especie de mal. Y Efesios 4:30 dice, desde el 29, no, del 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Ven que la instrucción es la misma. Tiene que salir la malicia, tiene que salir la maldad, tiene que salir todo lo que eso produce en nuestras vidas. Por eso el versículo 8 dice, el versículo 8 de nuestro texto, volviendo a 1 Corintios 5, dice, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Perdón, estoy leyendo el 7. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, sino con la levadura de malicia, ni con la levadura de malicia y de maldad. Perdón por los furcios, hermanos, lo voy a leer de nuevo. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad,
sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Entonces, ni con levadura de maldicia, ni de maldad. La palabra para malicia es el griego kakia, y esa palabra significa una mala disposición, una mala voluntad, una persona que está siempre mal dispuesta a todo lo que tiene que ver con la santidad y con el Señor. Mala disposición, mala voluntad, indica la depravación del corazón, y eso lleva a la malignidad. Tiene una expresión más clara de esto. Acompáñenme por un momento a Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 15. En este pasaje que dice, pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre, el versículo 19 dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Entonces, ahí habla de la malicia, de las cosas que hay en el corazón y que salen afuera, expresadas por la boca, o sea, lo que termina siendo puesto por obra. La boca lo habla y eso manifiesta lo que hay en el corazón. Cuando la persona es sacudida, sale lo que hay adentro del corazón, sale expresado por la boca y eso lo lleva a actuar con maldad, que es la segunda parte de nuestro texto. Dice, sin malicia ni maldad. La palabra para maldad es ponería. Ahora, ¿se acuerdan cuando estudiamos Efesios que decía, porque los días son malos? La palabra es poneros, días trabajosos, cargados, cargados de maldad. Bueno, acá la palabra es ponería, es la misma raíz, y significa trabajar penosamente. O sea, esta maldad significa poner por obra la malicia que hay en el corazón. No solamente lo pensamos y lo decimos, sino que lo hacemos. Entonces se nos llama a quitar de nuestra vida el pecado de pensamiento y el pecado de acción. Sacar esa levadura de nuestra vida. Hay que sacarla de pensamiento y de acción. Dice Romanos 13, Romanos el capítulo 13, versículo 11, dice así, y esto conociendo el tiempo que ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. No proveáis para los deseos de la carne. Aquí se compara a este alimento del pan sin levadura con los deseos de la carne. No proveáis para los deseos de la carne. Dice, coma sano. Tiene que sacar la levadura de su vida. Coma sano, aliméntese y nútrase de lo bueno, nútrase de la voluntad de Dios. No deje ni un poco de pecado en su vida. Luche incansablemente con el pecado. Dice 2 Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque nuestra Pascua ya fue sacrificada por nosotros. Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificado por nosotros. Por eso, hermanos, los panes no deben ser ni con levadura de malicia y de maldad. Los panes sin levaduras, de sinceridad y de verdad. Vestidos de las armas de la luz, honestamente como de día. No en borrachera, no en glotonería, no en lascivia, no en nada que tiene que ver con la vida vieja. No en nada que tiene que ver con la vieja levadura. Debemos alimentarnos sanos, no proveer para los deseos de la carne, limpiarnos, dice, de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, porque Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificado por nosotros. No lo olviden, mi hermano, mi hermana, recuérdelo. Para nosotros, todos los días es nuestra Pascua. Todos los días. Cuando veas tu pecado, cuando veas los pensamientos que hay dentro tuyo, cuando veas cómo pones por obra tu maldad, lo que tienes que recordar cada día de tu vida es tu Pascua.
¿Cristo es tu Pascua? ¿Es Cristo tu Pascua? Si Cristo es tu Pascua, ya fue sacrificada por nosotros. Entonces Él ya llevó el pecado y la maldad. Ya llevó todo aquello que nos condenaba delante de Dios. ¿Es Cristo tu Pascua? Todos los días, hermano, debemos recordar nuestra Pascua. Debemos recordar lo que significa. Debemos recordar que hemos entrado a nuestro reposo. Estamos en el tiempo de los panes sin levadura, hasta que entremos al reposo definitivo con nuestro Señor. Y si estás aquí y todavía eres un esclavo del pecado, mira, el sacrificio de Cristo es suficiente para libertar a todo aquel que cree. Si vienes a Cristo con fe, si estás arrepentido de tus pecados, y solamente por eso vendrías, si estás arrepentido de tus pecados, y te das cuenta que hasta el día de hoy viviste huyendo de Dios y viviste rebelado o rebelada contra Dios, y te das cuenta que esa no es la forma de vivir, te das cuenta que eso tiene que ver con la esclavitud del pecado, ven a Cristo, porque Cristo es la Pascua, que ya fue sacrificada para salvar a todos los que creen en Él, que ya fue sacrificado para terminar con el pecado. Él dijo: el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Y si invoca su nombre, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Ven a Cristo y Él te salvará eternamente. Hermanos, no nos olvidemos, para nosotros como cristianos, todos los días es Pascua. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu inmenso amor y misericordia. Gracias, Padre, por la obra magnífica de Cristo. Gracias por ese sacrificio perfecto y eterno por nuestro pecado. Gracias porque Él ya llevó toda nuestra maldad y ya sufrió el castigo y nos ha salvado eternamente. Te ruego, Señor, que nos ayudes a andar como es digno de ese sacrificio. Ayúdanos, Señor, a luchar cada día contra el pecado. Ayúdanos, Señor, a vencer cada día y a ser más y más como Cristo, a morir a nosotros mismos y a hacer tu voluntad. Mi Padre, te ruego por aquellos que no te conocen. Sálvalos para la gloria de tu nombre. Lo pedimos en el nombre de Jesús y para su gloria. Amén.